Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches o días, donde quiera que se encuentren. Hoy he decidido dedicar un ratito a un tema que mucha gente me comenta que es necesario atender o hablar un momento acerca de esto, que pues están siendo un poco las reacciones que la gente está teniendo ante experiencias no muy comunes como es el caso del estar metido en casa. Y vamos a hablar un poco de unas palabritas, un par de palabras que normalmente no estamos acostumbrados a escuchar, sin embargo son muy interesantes y a la vez profundas y que pues a veces no las usamos. Por ejemplo, ¿hace cuánto que no oímos hablar de la palabra sosiego? Esta palabra sosiego es algo de lo que quiero que platiquemos un rato, ahora que mucha gente se encuentra pues en situaciones fuera de lo normal en su casa o a veces en un trabajo en el que entran y salen rápido y está en condiciones diferentes a las que normalmente estamos viviendo. Eh, Haciendo algunas consultas sobre esta información me encontraba por ahí un libro interesante de un autor que se llama Ramiro Calle, por acá lo traigo, que se los recomiendo, es un librito que se llama Ingeniería Emocional, es de editorial Diana y está editado en el año de 2008, ya tiene algunos años de edición, sin embargo es un libro muy interesante porque el autor es un consultor, apoya organizaciones, pero de manera básica él se dedica a ser profesor de yoga. Y a partir de ahí genera una serie de reflexiones muy interesantes para la gente, en donde genera la reflexión y genera la flexibilidad que viene de la flexibilidad física a partir de los ejercicios que él facilita hace más de 30 años para llevarlos a la vida ya real, también en las negociaciones, en los acuerdos o en las situaciones que vivimos. Entonces, se los recomiendo algunas de las ideas que da él y que yo quiero completar también con otros autores y con otros puntos de vista acerca de este tema de sosiego y lucidez. Entendiendo este tema de sosiego, pues hablaríamos un poco de qué es esto de sosiego. Pues dice, por ejemplo, el autor de este libro, es una experiencia enriquecedora, plena, renovadora. Es una experiencia fuera de lo común en la que la gente siente o experimenta la quietud. ¿Cómo estás experimentando tú en este momento las situaciones cuando te cambiaron el esquema de trabajo o el esquema de ingresos o no hay, ha estado bajando terriblemente? Pueden haber momentos de quietud en tu mente o no están pudiendo llegar momentos de quietud a tu mente, a tu corazón, a tus emociones, a tu cerebro. ¿Qué es esto de la quietud? Pues dice el autor, es ese lado silencioso, pero a la vez claro, que tantas personas suelen tener. Artistas, poetas, científicos, logran tener una gran idea o logran tener un avance importante en lo que hacen en su trabajo cuando tienen esta quietud, esta calma, esta mente que no tiene tanto ruido, que está un poquito más silenciada para poder llegar a reflexiones más completas. Es muy interesante porque habla el autor de que dice, esta quietud que es libre de agitaciones o de fluctuaciones mentales. Evitar que estén ocurriendo fluctuaciones mentales, logrando en tu mente crear un espacio quieto y profundo de tranquilidad. ¿Cómo podemos hacer para lograr un espacio, aunque sea unos cuantos minutos en las 24 horas que tiene el día, un espacio quieto de tranquilidad? Donde la mente queda libre, dicen por ahí, de los zarandeos del pensamiento. La mente queda libre de estos movimientos todo el tiempo. También pues uno se pregunta, híjole, sosiego, entonces yo necesito me voy a tomar unas pastillas tranquilizantes o me voy a beber unos tragos o voy a ponerme a ver nada más las películas en la televisión o algo para olvidarme de todo y tener ese sosiego.
Y bueno, lo que insisten mucho los autores es no, el sosiego va más allá. Hablando un poquito de lo que es y de lo que no es el sosiego, por ejemplo, podríamos decir, el sosiego no es un divague de la mente, donde la mente anda pensando en todo y entonces se le ocurre una idea, se le ocurre otra, ya se durmió y de repente despierta con una ansiedad o con una disque creatividad y la mente anda pensando en todo. Tampoco el poder tener un sosiego no lo vamos a lograr indagando siempre de todo, tratando de resolver todo lo inalterable, viendo todas las noticias, enterándonos de todo, queriendo entender el punto de vista de los científicos, por ejemplo ahora, ¿no? Con esto del virus famoso, ¿no? Oye, es que fíjate que hay un autor que habla de la física cuántica, pero hay otro que habla de que no tiene caso que estemos encerrados, pero fíjate que esto empezó con un chino. Oye, ¿y a qué horas te vas a dormir, no? Dice la señora, ¿no? ¿En qué momento te vas a dormir? ¿En qué momento vas a, perdón, estoy ahí cortando un poquito la llamada. ¿En qué momento te vas a calmar? ¿En qué momento te vas a relajar? ¿A qué hora vas a tener un momentito de tranquilidad? Tampoco es defender y argumentar cosas que ni nuestras son, ¿no? Que a veces de repente entramos en los temas de política o en los temas de religión, hasta los de fútbol, ¿no? Defendiendo puntos de vista que ni son de nosotros. Tampoco es generar o dejar que llegue el caos. Necesitamos que el sosiego sea ese momento que buscamos para conseguir tranquilidad. Ese sosiego del que hablamos tanto o del que les he estado mencionando ahorita, pues tiene una serie de características, ¿no? ¿Qué sí es el sosiego? Algunos expertos dicen controlar el tiempo y controlar la información según su importancia de todo lo que va a llegar a tu mente. Ok, yo puedo dedicar tiempo a una cosa, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a pensar en una situación o en un problema? ¿Cuánto le voy a asignar de mi espacio mental, psicológico y emocional a una situación? Otro punto importante que dice también Antonio es expresar o defender puntos de vista esenciales, pero que sí podemos cambiar. Cosas que tienen que ver con nuestras ideas, cosas que tienen que ver con nuestros valores, cosas que tienen que ver con los puntos en los que nosotros podemos cambiar las cosas. Están en nuestras manos hacer algo por ellas. En eso sí la mente vale la pena que se meta con un tiempo asignado, pero vale la pena que la mente esté también en eso. Y si buscamos el sosiego, pues la primera pregunta es, ¿cómo hacemos para sosegar a la mente? Algunas recomendaciones que en este momento quisiera yo dar acerca de eso. Primero, necesitamos alcanzar como personas una cosa que se llama nuestro ángulo de quietud. Es decir, ¿cuál es ese momento, ese punto en el que puedes estar quieto? En el que puedes estar relajado, en el que puedes estar, llamaría yo, en el sin hacer, pero también libre de pensamientos que estén llegando. Es un ángulo, es un instante, es un momento, es en la mañana, es en la noche, es 5 minutos al día, pero ¿en qué momento llegas a ese ángulo de quietud? Que muchas veces la gente lo encuentra, ¿no? Encuentro cuando me siento en ese lugar, cuando estoy platicando, cuando estoy viendo esto, cuando me pongo a ver una pintura, cuando hay gente que espiritualmente te dice, cuando me pongo a hacer una oración, en ese momento llega mi quietud. ¿Cómo haces para tener ese ángulo, ese sitio, ese momento de quietud que tú necesitas? Por otro lado, otra recomendación es que tú puedas crear tu propio espacio de sosiego. ¿Cómo es este espacio de sosiego? Que tú puedas asignar, como decíamos hace rato, el ángulo que más te ayuda, pero también el que tú lo asignes respetuosamente. Cada cuándo, en qué momento, y es inalterable, es intocable. Tú tienes tu espacio y tu momento para tu sosiego y lo respetas. Un tercer punto que me parece muy importante es que nos podamos salir de circunstancias que son desestabilizadoras.
ya sea personales o grupales, muchas veces entramos a campos desestabilizadores, ¿no? Cuando no estoy de acuerdo con una persona y entramos en una discusión, que a veces es necesaria, si la sabemos manejar, pero es desestabilizadora, ¿no? Lo mismo puede pasar con una circunstancia en la que entro en mucha preocupación o hay una cosa en mi mente que me preocupa y no la acabo de resolver o la tengo pendiente y de pronto empieza a atacarme, me acosa en la mente. Quítate esas situaciones desestabilizadoras, no las puedes tener todo el tiempo. Si se fijan, todo esto que estamos diciendo es el sosiego es un momento que tú vas a crear en tu mente y tú eres el dueño de tu mente. Tu mente es la que todo el tiempo va a estar acosándote con ideas, con pensamientos en los que necesitamos que tú puedas tener momentos para ellos, pero también saber liberarte de los mismos. Otro más es salir de los estados de ánimo desalentadores o agobiantes, ¿no? Tenemos muchos momentos que son desestabilizantes o agobiantes, ¿no? En donde algo que me enoja mucho, algo que me pone muy triste, algo que me pone muy enojado o algo que me da mucho miedo, y si yo empiezo a atraer todo el tiempo estados emocionales alterados que me hacen salir de un estado más normal de tranquilidad y de sosiego, emocionalmente yo voy a estar brincando en ese tipo de cosas. Y si a eso le agrego razones, y le agrego ideas, y le agrego una discusión, y le agrego un punto en donde reviso desacuerdos con otra persona, vamos creando una situación en donde la mente nos tiene tomada la medida. Y todo el tiempo nos va a evitar situaciones de sosiego. Es entonces la lucidez, esta capacidad de ver las cosas, mostrar las cosas en nuestra mente tal y como son, con absoluta claridad. Y entonces sí poder decir, entiendo, comprendo lo que está pasando. Estoy pasando ahora de hablar de sosiego a este par maravilloso, esta mancuerna ideal del pensamiento, lucidez. Tener una claridad plena que me puede mostrar una situación tal y como es. Ni más grave ni menos grave. Una situación tal y como se presenta y que yo la pueda ver en mi mente de la misma manera sin caer en juicios o prejuicios. Es decir, poderla observar con absoluta claridad. Por ejemplo, yo a veces les muestro a las personas algunas imágenes que me gustan o que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, soy fanático de los famosos estereogramas. No sé si los hayan visto. Por aquí tengo uno que imprimí hace un momento aquí en la computadora. Miren, esto es un estereograma. A lo mejor algunos ya los han visto. Son imágenes que tú las ves así y dices, parece como una mancha nada más, parece una mancha. Pero a la hora que tú lo ves realmente, tiene un fondo en tercera dimensión. Por ejemplo, ¿quién puede imaginar que, por ejemplo, que tengo aquí son unos jugadores de fútbol americano que están recibiendo, uno está recibiendo un pase y otro está a punto de bloquearlo? Oye, no, si eso es una mancha, sí, parece como una mancha. Les sugiero busquen estereogramas ahí en internet y van a ver tantas imágenes. Por ejemplo, ¿quién va a imaginar que esta imagen que tengo aquí a la mano en este momento es un águila que viene volando, ¿no? Alguien ve un águila ahí. Y así hay muchos en donde cuando nosotros tenemos lucidez, la mente no se hace tanto ruido. Mucha gente me dice, ay, a ver, pásamelo. En algunos cursos se los muestro, ¿no? Y los pasamos ahí en la mesa. Y entonces la gente los ve y dice, no, es que yo no veo nada. Y dicen los expertos que hacen los estereogramas, necesito que veas sin ver, pero que tengas absoluta claridad de que hay una imagen en tercera dimensión. ¿Cómo ver sin ver? Sí, ve al fondo y cuando estás viendo a la pared del fondo lejana lo metes así e interrumpe tu vista. Y a la hora que interrumpe tu vista, en ese momento te vas a dar cuenta que ahí está, aunque no lo veas bien. Lucidez para ver con claridad. Pero si yo empiezo, no, ahí no hay nada, ahí no se ve, eso no es posible. Yo ya no tengo la capacidad de ver las cosas de manera completa. Algunas cosas que me impiden
ver las cosas tal y como son, ni más ni menos, no confundir con nuestras fantasías, con nuestros sueños, con nuestras amarguras, simplemente cómo se presenta la realidad. Entonces, si yo combino sosiego, mente libre, y al mismo tiempo le adiciono la parte de lucidez, le voy a quitar muchas veces muchas cargas emocionales muy fuertes a las cosas que estoy viviendo y las voy a poder ver con mucho más claridad. Hay cosas que impiden esto, como los juicios, los prejuicios, no, no le hagas caso, es tonto, no, aquellos son unos, quién sabe qué, no, esta situación está de la fregada y nunca va a acabar, no, nos está yendo súper mal, quién sabe qué va a pasar, esto lo planearon los chinos y por eso nos está pasando. Traes ideas, cosas que has ido invadiendo en tu mente, más tus prejuicios, y en ese momento ya no puedes ver una situación real. ¿Qué sucede entonces? Que necesitamos una imaginación que nos genera la creatividad, pero necesita ser controlada. Una imaginación incontrolada es algo que empieza a sacarte de lo que es real. O a veces también caemos en un pesimismo extremo, ¿no? Los famosos leyes de Murphy, ¿no? De todo aquello que tenga la probabilidad de salir mal, va a salir mal. Así que por lo tanto, cuídate de todo porque puede salir terriblemente mal. Entonces, si cabe la posibilidad de que nos agarre la patrulla, nos va a agarrar. Si cabe la posibilidad de que el negocio quiebre, va a quebrar. Si cabe la posibilidad de que el muchacho no llegue a la hora, no va a llegar. Así que mejor ponle un castigo desde antes. Todos estos prejuicios permiten que tú no veas la realidad. Y entonces a la hora de hacer un balance decimos, está desbalanceado, sosiego, mente tranquila, y lucidez. A veces las cuestiones emocionales hacen que quedemos lejos de estas. No encontramos ese balance perfecto para poder conseguirlo. Dentro de estas situaciones que encontramos en las personas, a veces también nuestras mismas hábitos, nuestras mismas costumbres que tenemos para abordar un desacuerdo, organizar algo, resolver un problema, muchas vienen de formas que aprendimos hace tiempo y que no necesariamente son las mejores. A veces a personas nos tocó a lo mejor de niños vivir una experiencia difícil. Y cuando la vivimos, un niño de 7 años, todos los niños lo molestaban y lo agobiaban. Entonces ese niño dijo, yo no vuelvo a confiar en nadie. Pero ahora es un hombre de 40 años. Y es un hombre de 40 años que tampoco confía en nadie. Y se está basando en la decisión de un niño de 7. Que tomó esa decisión por una experiencia y no hemos podido salir de ahí. Es otro de los puntos en donde decimos necesitamos escapar o salir de esto. Y hablando de las emociones, quisiera hablar un poquito del modelo básico de emociones, ¿no? Seguramente algunos de ustedes han oído hablar de él, de la famosa señorita Matea. ¿Se acuerdan de Matea? Aquí lo voy a anotar. Matea, que son las 5 emociones básicas que todo ser humano tenemos. Recuerda en tu mano, una es la M, una es la A, una es la T, una es la E y una es la O. Ella es Matea. La primera es miedo, la segunda es alegría, la tercera es tristeza, entre paréntesis, a mucha gente la tristeza no le gusta, ¿no? Trata de evitarla casi siempre. La E de enojo y la última de afecto o amor. Si se fijan, esta es la famosa Matea. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Esas 5 emociones básicas que tenemos los seres humanos. Todas estas emociones las traemos desde que nacemos. El miedo nos permite cuidarnos de peligros. Veo gente que de repente dice, no quiero salir ni al súper. A mí lo personal me pasa, no quiero salir ni al súper, me van a contagiar de esa cosa y entonces me pongo mi máscara. Tu miedo te está cuidando la vida. El miedo fue el que hizo
que nuestros ancestros, ¿verdad?, pudieran sobrevivir ante muchas situaciones, o pudieran dominar el fuego, o pudieran dominar un arma, o pudieran defenderse. El miedo les permitía poder reaccionar. Si no tuviésemos miedo, entonces nuestras reacciones son a veces exageradamente peligrosas, ¿no? Como de repente puede pasar con gente que dice, vamos todos y nos contagiamos ahí todos, y ¿qué me importa? Ya no quiero nada. Como que la mente dijo, no quiero tener miedo, y entonces tengo una reacción más exagerada. Miedo extremo o miedo normal. Alegría, pasa lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar feliz, ser optimista y alegre, a reírse de todo y burlarse de todo y no tomar nada en serio. Vamos, ¿qué tan extremosos son nuestras emociones? Pasa lo mismo con tristeza, ¿no? La tristeza te genera un estado de reflexión muy válido y muy bueno, que te va a ayudar a mejorar o a cambiar o a perfeccionar tu forma de reaccionar. Pero si tú el miedo lo conviertes en pavor, lo conviertes en una fobia, lo conviertes en un terror, ¿qué va a pasar entonces? Pues que con cualquier detalle vas a vivir aterrorizado y te vas a pasmar, a paralizar. Enojo, pasa lo mismo, ¿no? El enojo sirve para defenderte, para plantear y defender tus derechos y una serie de cosas. Ya cuando se vuelve una furia extrema, estamos en problemas. Y finalmente, amor, ¿no? No es lo mismo estar enamorado y sentir ese bello sentimiento pleno de amar a otro, a generar una relación de codependencia en donde no puedes vivir lejos de una persona y siempre estás queriendo estar con ella y todo eso. Estamos hablando de equilibrio emocional. Y cuando hablamos de este equilibrio emocional, estamos hablando de todas las emociones son necesarias. Estas 5 son las básicas. De aquí vienen todas las demás. Las demás emociones son primas y hermanas de todos los demás. Ahí hay una película de Disney interesante que personalizaron a las emociones. Solo hay una que le hicieron diferente, pero pues básicamente es eso. Estaba viendo dónde quedó mi cambiador porque no sé dónde lo dejé. Entonces, ¿qué buscamos entonces? Como decían por ahí los maestros de la lógica. Luego entonces, ¿qué buscamos? Yo recomendaría algunas cosas sencillas. Juicio claro, mente libre en los momentos que es necesario de ser atacada por muchos pensamientos, imaginación controlada, fíjense qué interesante, superar modelos o costumbres que nos llevan a conclusiones a veces que no son reales, y por otro lado, hábitos que puedan servirnos para crear mejores momentos mentales y físicos. Por eso este maestro del libro que yo les recomendaba al principio, pues él trabaja mucho lo que es la yoga, ¿no? Porque dice, esa es una disciplina, ¿no? Es una disciplina donde todos los días tengo mi proceso, mi meditación, con mis respiraciones, mis movimientos, mi flexibilidad física me va a generar flexibilidad emocional o de pensamiento. La recomendación es, haz una serie de hábitos que permitan liberar tu mente. La meditación es algo que yo les recomiendo mucho. Hay muchas aplicaciones ahora en apps de estas para meditar, que te dan así 3 minutos de meditación, donde tratas de que la mente quede lo más libre posible de pensamientos que todo el tiempo lo están acosando. Hay una aplicación que se llama Bamboo, se las recomiendo, es muy útil. Finalmente lo que buscamos, ¿qué es? Más tranquilidad para vivir situaciones en el presente, sin estar pensando tan extremadamente en el futuro, ni tampoco quedarnos aferrados en el pasado. ¿Cómo podemos hacerlo? Eso es parte de lo que queríamos recomendar. Más adelante vamos a tener otra capsulita donde vamos a dar algunas otras recomendaciones. Pero aquí resumo yo. Juicio claro, reflexión consciente, imaginación controlada, es necesaria, pero controlada. Modelos mentales que te permitan llegar a conclusiones y al mismo tiempo cuidar un balance emocional. Hábitos que permitan alcanzar con una disciplina un pensamiento
sosegado y lúcido. Amigos, les manda un saludo su amigo Héctor Gómez Herrera. Estoy a sus órdenes en mis redes sociales, Facebook, Instagram y también en YouTube. Y pues seguiremos en contacto para seguir reflexionando en este tipo de temas que creo que hacen falta dedicarles un poco de tiempo. Que tengan una linda noche, una linda mañana, una linda tarde, donde quiera que estén. Les mando un abrazo.